cómo convivimos los argentinos y cuáles son los valores más importantes que defendemos. Bueno, hasta allí Federico Pinedo, el debate está abierto, él recién se refería a las diferentes voces, a hablar a esto con seriedad y de eso vamos a hacer en este momento aquí en La Nación Más, por eso están con nosotros Mabel Bianco, ella es presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, bienvenida Mabel, gracias. Y Alejandro Geyer, que es coordinador de la Marcha por la Vida, bienvenido Alejandro, a vos también. Muchas gracias. Bueno, ya este debate está en agenda y me gustaría escuchar la opinión de cada uno de ustedes, sobre todo y comenzando, ¿por dónde creen ustedes que está el centro de este debate, no? Bueno, yo creo que este debate ya se inició hace muchos años en la Argentina, lo que pasa es que no había llegado nunca así, o como creemos que va a llegar, porque todavía no lo tenemos, al Congreso de la Nación, pero nuestra fundación tiene 28 años y nosotros venimos trabajando en este tema desde esa época y la primera publicación que tuvimos era justamente sobre maternidad segura, así que esto es un tema de larga data y ya teníamos en esa época muchos proyectos de ley y ha habido a lo largo de los años muchos proyectos de ley. Creo que el tema, se han ido dando y aprobando otros proyectos que confluyen hacia esto, pero... ¿Como por ejemplo? Bueno, creo que el primero que se dio fue el de salud sexual y reproductiva. La primera ley la tuvimos más o menos, hubo varias, pero con este nombre empezó en el año 90, después en el 92 y recién se aprobó en el 2002. Digo porque tenemos esta experiencia de largos años y ya ahí se hablaba del tema del aborto, porque si bien esto es el final de un proceso, ¿no es cierto? Después tuvimos en el año 2006 la Ley de Educación Sexual Integral y junto con esa ley, también ese año, las leyes de anticoncepción quirúrgica, que habían quedado afuera de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, de la ligadura de trompas y la vasectomía. Entonces también ahí hubo mucha discusión y este tema estuvo. Y quiero recordar que en el año 1994, que primero fue la conferencia de Cairo Internacional de Población y Desarrollo, y en el 95 fue la de la mujer. Y en esa época el Consejo Nacional de las Mujeres, que era una cosa nueva todavía, que había sido creada por el presidente Menem, hizo la primera encuesta sobre qué pensaba la gente sobre este tema. Y es muy interesante porque a lo largo de todos estos años ha habido una continuidad de opinión. En ese momento, más del 75%, casi el 80%, opinaba que estaba a favor del tema. Y fue una controversia... A favor de la despenalización. De la despenalización. Y esta fue una controversia grave que hubo, porque en ese momento era la presidenta del Consejo, era Virginia Franganillo, y hizo esto, y el presidente Menem llevaba una posición gubernamental que era totalmente en contra. Entonces ahí hubo un conflicto de intereses que, bueno, nosotros desde la sociedad civil la veíamos y decíamos, bueno, la gente piensa, y esto todavía continúa en esos índices lo que piensa nuestra población. Bueno, ahí Mabel nos hace un recorrido, ¿no? De hace cuánto tiempo que se viene debatiendo el tema. Alejandro, me gustaría escuchar tu opinión sobre dónde te crees que está, dónde crees vos que está la base troncal de este debate. Bueno, yo creo que la base troncal de este debate está en... Bueno, ya que citó al presidente Menem, tenemos que recordar que durante la presidencia del doctor Menem fue cuando se declara el 25 de marzo como Día de los Derechos del Niño por Nacer. Y yo creo que la clave está ahí. Hay una vida humana, eso está totalmente ya certificado y dicho por la ciencia, no es un invento nuestro, no es un invento ni de la religión, no es un invento de una ideología. Lo dicen los médicos más importantes y por más que haya algunos médicos que hagan en el mundo entero hagan abortos, ¿sí? Pero se trata de el derecho de un ser humano a seguir viviendo, ¿sí? Para nosotros el meollo está ahí, porque
si no hay Desde el vida... momento en que hay vida, eso, claro, ahí está el meollo de la cuestión para ustedes. Exacto, el meollo está ahí, porque si no hay vida, una mujer no tendría que ir a ninguna clínica ni a ningún lado para hacerse un aborto porque no está embarazada. Pero si está embarazada es que hay vida, ¿sí? Tengo un lindísimo video que me ha mandado hoy el doctor Abel Albino, Sí. importante médico Sí. de nuestra República. De la Fundación CONIN. Exacto, en donde él explica perfectamente cómo una vez que está ya la concepción, a partir de ese instante, va respetado. Y va respetado por ser un niño, por ser una vida indefensa, que no tiene la posibilidad de defenderse por sus propios medios. Está ahí la cuestión, Mabel, perdóname que te interrumpa, pero quiero saber las diferentes posturas para entender cuáles son las diferentes posturas en esto. Bueno, mira, en parte está, pero no ese es el centro. Yo quiero aquí hacer algunas aclaraciones. Vamos a empezar por decir, primero, el tema del comienzo de la vida, nadie duda que donde hay células y que están vivas, hay vida. El problema es vida potencial y el problema es ser humano. Nuestra legislación, y quiero recordar que el Código Civil que se aprobó hace 2 años, ¿no? Sí. Menos de 2 años, plantea muy claramente que en un artículo, ya no me acuerdo ahora el número, plantea que se reconoce que la vida comienza desde la concepción. Desde la concepción. Pero sí. luego, en otro artículo posterior, muy inmediato, creo que es el 19, también plantea claramente que para tener derechos civiles como persona, ese feto tiene que haber salido del vientre materno y respirado, aunque sea 1 minuto. O sea que vos decís que... Yo no digo, lo dice el Código vos decís que Civil. el artículo 18 del Código Civil 19, dice entonces... creo que es. 19, perdón. Dice que un feto se considera persona recién cuando sale del vientre de la madre. Claro, que empieza a tener derechos civiles y es considerado a partir de esos derechos. Son aplicables a partir de que sale del vientre materno y respira. ¿Esto por qué tiene importancia y por qué es? Porque nos está señalando algo que es muy importante, que es que sí, nadie niega la vida previa o potencial en ese feto, pero luego, para tener el reconocimiento, tiene que haber nacido. Y para nacer tenés que haber salido del vientre materno y haber respirado. Pero en el caso que sea así, Mabel, como vos lo estás planteando, entonces, ¿por qué se pone como cuestión las 12 o 14 semanas? Si en realidad, Bueno, según lo que vos estás planteando en el artículo eso 19... es aparte, eso tiene otro contexto, que es el siguiente. Se pone en esa cantidad de semanas porque siempre se habla, nosotros, digamos, en la obstetricia se separa el embarazo en trimestres. Está el primer trimestre, claro, el segundo y el tercero. El feto es viable a partir del tercer trimestre. Eso es un más. El primer trimestre es el trimestre más indiferenciado y donde hay menos riesgos en los casos del embarazo. Y no por nada, esto ha sido algo que, sin no sé con qué conocimientos o demás, pero cuando en la Iglesia Católica se reconocía el que empezaba la vida, se reconocía el derecho al aborto, o al aborto, a la interrupción, se reconocía que era una persona a partir de los 90 días del embarazo. Entonces, estas son el tipo de hechos que no estamos en contra de decir, creo que estamos diciendo lo mismo en cuanto a la vida, pero es distinto en cuanto al reconocimiento de la persona. Esta es la diferencia. Alejandro, ¿vos estás de acuerdo con lo que dice Mabel? No, no puedo estar de acuerdo, porque cuando se habla de potencialidad, acá hay que distinguir una cosa, que no hay una potencialidad, ya la vida está en acto, ¿sí? Sobre todo porque algún periodista importante en estos últimos días quiso dar un poco de cátedra sobre filosofía aristotélica y demás. La vida ya está en acto en ese momento, ¿sí? Y como tal, en todos los sentidos debe ser respetada porque tiene derecho a su gestación. Porque el tema de los derechos, del cual habla la señora, uno podría decir, bueno, entonces se podría matar el niño, todavía no nació, no es persona, lo puedo matar al 6º mes, ¿no? Podríamos llegar a cosas totalmente absurdas y tremendas, ¿sí? Entonces, lo que pasa acá, que como muy bien explicó ella, haciendo un poco de historia, todo el tema del aborto
ella dijo, primero habló de aborto, después se corrigió diciendo Es lo mismo, interrupción. no importa, puedo hablar lo mismo. Sí, pero no tengo problema con el. No, con la está bien, pero palabra, no es lo te mismo, preocupes. porque interrupción es algo que se puede volver a comenzar. Se interrumpe un partido de fútbol por un mal tiempo y después se continúa. sí, bueno, pero en no el hagamos caso, en problema el caso del la palabra. aborto no hay interrupción, es aniquilación. Se mata a un ser humano y después no se puede volver a retomar más. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es eso, qué es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Ellos tienen objetivos muy claros y en eso hay que reconocer que saben trabajar muy bien, ¿sí? Cosa que nosotros, los del otro lado, a veces tal vez nos falta objetivos concretos. ¿Cómo qué? Objetivo de decir, ellos tienen el objetivo de que haya ley del aborto instaurada en la República Argentina irrestricto, ¿sí? Para todo. Sí. ¿Sí? Entonces usan razones por las cuales a veces son incongruentes. Dice. No, pero más allá de las diferencias que puedan tener cada uno, que son válidas y la idea justamente es escuchar todas las voces y que este es un debate interesante también para que la gente pueda terminar de formar su opinión, que entiendo cada una de las posturas. Tal cual. Aquí en realidad hay un problema que se presenta, que es que el aborto hoy existe, que hay mujeres que lo realizan. Existe y que lo van a seguir ilegalmente, realizando. exactamente, que existe ilegalmente. Por lo cual el Estado tendría que velar para... ¿Puedo terminar? Sí, termino. No, digo, Doctora, yo la escucho con respeto, no la ahora me interrumpo. dijiste doctora, bueno, está bien. Ahí- Antes era ahí señora está o el no sé punto qué, de la- yo no de me la ofendo atención. porque Esto señora sucede. es más importante. Sucede, de No te manera preocupes. ilegal. No, está Pero bien, pero el sucede. Estado tendría que velar. Se están cometiendo delitos y según las corrientes que hay 500.000 abortos en el año en la República Argentina, según los datos que sostienen la diputada Donda y demás. Sí, que son datos en realidad que tampoco... Que no tiene ningún Cuando él fundamento, termine ¿no? yo voy a hablar. Bueno. Entonces, porque si estamos hablando de 500.000 abortos en el año, estamos hablando más de 40.000 por mes, y lo que significa más de 1.600 abortos por día. Habría que hacer un minuto de silencio y pedir por estos niños Pero en este es uno Argentina de los que no grandes viven. temas de la ilegalidad, ¿Entendés? ¿no? Es justamente no tener datos. Claro. Bueno, También. Está, Si pero ellos ahora- dicen que tienen los datos fehacientes y verdaderos. Pero más allá del dato, sí, que sí o no, lo que tiene que haber son políticas del Estado para que no haya clínicas del aborto, que no haya narcotráfico, para que no haya corrupción, para que no haya asesinatos como acabamos de ver lo que pasó en Junín. El Estado tiene que velar por la ley. Eso es el tema. Y bueno, no yo ahora promulgar quisiera leyes. poder Sí. tener derecho a hablar. Vamos a- Gracias. vamos No se lo escuchar, niego, ¿no? yo no se lo niego, No, ni no. se lo negué ni la interrumpí. No, muchas gracias. Y entonces ahora voy a opinar en ese sentido. Yo quiero aclarar, primero, el Código Penal argentino, sancionado en 1921, reconoce dos causales por las cuales el aborto está permitido, está despenalizado, Sí. que es la violación y el riesgo para la vida y la salud. Y esto es algo que no se inventó ahora. Esto es Código Penal 1921. Por lo tanto, en esas dos circunstancias no es ninguna ilegalidad. Está en el marco Claro, en de esas la dos circunstancias, legalidad. lo que estamos hablando es del resto ahora, Bueno, ¿no? Pero eso es una parte, no digo para aclarar, porque Sí, si no queda parece claro. que todo es ilegal. En segundo lugar, quiero aclarar que cuando se habla de estas cifras, estamos hablando de estimaciones, porque no hay ningún registro, ni lo va a haber, porque aunque se apruebe la ley, lo que hay va a ser un registro, en ese caso, de los casos de las mujeres que llegan a pedir un aborto voluntariamente. Pero tenemos una cantidad de casos en los cuales ni se piden y ocurren. Y esto es algo muy normal, lo sabemos en la biología. E incluso Pero estás hablando ahí de los abortos espontáneos. Sí, pero esos son, entonces, eso es toda la masa de lo que estamos hablando, de lo que son los abortos. El problema es que el aborto, en la medida en que no está despenalizado y por lo tanto se hace en circunstancias seguras, en el momento que es seguro o en las circunstancias en que está permitido por la ley, entonces las mujeres que actúan en función de sus grupos familiares, porque yo lo que quiero decir es que las mujeres en general no están solitas en esto. Y cuando digo grupos familiares puede ser diferentes, Sí. ¿no?
toman una decisión porque no lo pueden, lo van a hacer de cualquier forma. Al no tener una posibilidad de hacerlo en una forma segura, van a unas condiciones en las cuales ponen en riesgo la vida. Entonces, ¿qué ocurre con la legalización? Disminuye la mortalidad. Es eso. Y en general, como además nosotros tenemos ya una ley de educación sexual que ojalá se empiece a aplicar bien. El tema es esa, la aplicación de la ley de educación sexual. Tenemos la ley de salud sexual y reproductiva, que también hace que las mujeres y las parejas puedan ir y tener acceso a métodos anticonceptivos seguros, eficaces. Entonces, lo que queda después para el aborto es un grupo chico. Y ese grupo chico que queda, en este momento nos preocupa justamente por el crecimiento de los abusos. Y estos casos, como el de Junín, que antes hablábamos y que nos tiene tan mal, estos casos tienen, en general, no sé más de Jujuy, pero de Junín, pero me lo imagino porque es lo que hemos visto en todos estos años, es por detrás el abuso sexual. Sí, seguro que esa niña ha sido... Entonces, ahí viene el otro problema, el abuso, la violación, que está en crecimiento, más las malformaciones congénitas, muchas de ellas inviables con la vida, y que entonces no nos permiten a las mujeres, las obligamos a que sigan en ese embarazo. Tenemos un minuto final, necesito escuchar a Alejandro en una conclusión breve final, Alejandro. Quiero decir esto, el casos de embarazos por el caso de violación, en este momento en Argentina son el 0,08%. Para que embarace un violador a una chica tiene que estar en periodo de fertilidad y lo tiene que hacer bien, ¿sí? Después, decidir si este chico puede nacer, vamos a llegar como en Islandia y en Dinamarca, donde ya no nacen chicos Down, porque cuando dicen que el chico por nacer tiene ya el problema de Down, los abortan, entonces no hay posibilidad. Entonces estamos creando una sociedad totalmente discriminatoria. Me hace recordar a las peores épocas de los totalitarismos más serios que hemos vivido en el siglo pasado. Entonces, este sí, este no, este tiene síndrome de Down, lo sacamos, este es rubio, me gusta, el otro... No es tengamos así, cuidado. Absolutamente. Yo no la interrumpí, señora. Pido, por favor. Ultimísima reflexión final, Alejandro, porque tenemos que irnos a una pausa. Lo mío. Bueno, yo 25 de marzo, Día de los Derechos del Niño por Nacer, allí una marcha por la vida en Buenos Aires y en 25 en la Argentina. Bien. Yo 25. Quiero sobre esto decir muy brevemente que esto no tiene que ver con eso, que esto sí tiene que ver, primero, esa cifra de las violaciones no es una cifra que podamos aceptar porque la verdad es que se conocen menos de las que se denuncian y ese es uno de los problemas. Está claro. Mabel, pero sí quiero decir, perdóname, que aquí hay dos derechos que están en confluencia. Pero ahí es donde tenemos que permitirle a las personas, no obligarlas, permitirles que a las que quieran no pongan en riesgo su vida ni su salud. Bueno, Nada vamos más que a volver eso. a invitarlos. Gracias. Siempre hace falta más tiempo.